Amigos, bienvenidos a Osaka. Estamos muy emocionados de estar en esta nueva ciudad por esta aventura en Japón. Ya estuvimos en Tokio, en Hakone, en Fuji, en Kioto y ahora nos espera esta bellísima ciudad que por cierto le conocen como la cocina de la nación. Tenemos alta expectativa acerca de la comida, esperamos comer delicioso. Digo, en todos lados hemos comido muy rico, pero se dice que aquí se come todavía mejor. Pues vénganse, acompáñenos a esta nueva aventura. No puedo creer que estemos entrando al castillo de Osaka. ¿Qué tal esta chulada, amigos? Ahora sí, como samuráis, vamos a desenvainar la espada. Estoy emocionadísima por venir a este restaurante. Lo que pide uno en la tablet viene por esta cinta transportadora y llega hasta tu mesa. Viene el siguiente, viene el siguiente. ¡Oh! Santuario Yasakanamba. Seguramente ya lo habrán visto en alguna película. Llegamos a Dotonboria, donde está el famoso cangrejo gigante que se mueve. ¡Ah, la bestia! Carne de ballena. De los pocos países que aún lo permite. Amigos, y pues el día de hoy realmente lo íbamos a dedicar para descansar. Nuestro plan era quedarnos en el hotel sin hacer nada. Pero resulta que hoy hizo un día espectacular, está despejado, soleado. Ni modo, tenemos que aprovechar. Nos explota, Ruby nos explota. Además es el último día de Paola con nosotros, amigos. Ya se va hoy en la noche al aeropuerto a Tokio para volar hacia México. ¿Estás contenta? ¿Triste? Estoy triste. ¿Vas a extrañar Japón? ¿Vas a extrañar Es a real Sophie? lo de la depresión de que tienes que regresar a México. Es que no sé si han visto comentarios en foros, pero muchísima gente dice que le da depresión post viaje después de que regresa de Japón, o sea, específicamente de Japón, porque es una realidad que aquí te sientes muy seguro, o sea, sí es un choque cultural muy fuerte, entonces regresar a la inseguridad sobre todo, yo creo. Yo creo que después de cualquier viaje uno dice, ay, no me quiero ir. Miren los famosos panecillos con la moneda de Japón. Está bien cool. 10 yens. Es de queso, pero también hay de chocolate. Itadakimasu. Sabe hot cake, pero doradito. Está crujiente. Hola, está raro porque en la parte de en medio tiene queso, entonces de repente un hot cake y un pedazo de queso adentro. ¿Qué? ¡Qué locura! Esto sabe bien. La combinación está muy buena. Hot cake con queso, o sea, dulce salado. Mira, ahí va un tren, ahí va un tren. Adiós, digan adiós. Nadie te saludó. Ya sé. Qué triste. Necesito hacer esto en México. Está delicioso. No me va decepcionando Osaka, ¿eh? Pues primera parada, el castillo de Osaka. Recordemos que los castillos en el Japón antiguo eran como fortalezas, entonces aparte de la barrera esta gigante, la muralla, estaba rodeada de agua para que fuera más difícil penetrarlos. Estamos entrando por la parte norte. Miren, ahí al fondo ya lo tenemos. Vamos a llegar hasta allá. Y algo padre es que podemos entrar hacia el castillo y sus cuartos. Podemos ver cómo era por dentro. Esta es la vista más de frente. Ya se empiezan a ver algunos arbolitos momilli rojitos y este tiene como unas bayas. ¿Qué serán? Me dan ganas de agarrar una y probarla. ¿Qué tal que me intoxico, eh? ¿Ven lo que les digo de fortaleza? Hay otra línea de agua que hay que pasar para poder llegar hasta el interior. Están gigantes las murallas. ¡Ay! Ahí viene el barquito real. Vamos a hacer un recorrido turístico por esa embarcación, amigos. Estamos viendo si primero entramos al castillo o primero hacemos el recorrido. Adiós, 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 turistas. ¡Oh! ¡Ahí van dos! ¡Ahí van dos! Dura como 20 minutos, pero pues está padre darle la vuelta al castillo. ¡Ataquen! Mejor vamos a ir primero a ver si se tiene que reservar para que no nos pase lo que nos ha pasado en otras ciudades o lugares que por no reservar nos quedamos sin hacerla. Listo, Calixto, lo reservamos para las 2:30. Mejor cuando lleguen sí resérvenlo luego porque no hay para el momento. El trenecito también es bastante popular, hay demasiada gente en la fila. Bueno, también porque está más barato. Miren estos chicos vestidos acá, pareciera como esposos, ¿no? Como sesión de boda. Era un kimono blanco y una yukata negra. Muchas atracciones en Japón tienen lockers en donde pueden dejar sus pertenencias, incluso maletas. Y otra opción es que pueden dejar todas sus maletas en las estaciones de los trenes para que no anden batallando. Ahora sí que ya depende del itinerario de cada quien. Qué gigantes están estos
piedronones. Son ejemplos de las piedras con las que construyeron este castillo. Se dice que la más pesada de todas es de 130 toneladas. A ver si nos toca verla. Debe tener una placa. ¿Qué te está pareciendo el castillo? Me encanta el exterior, cómo están los jardines alrededor, el laguito en medio, bueno, creo que es un canal. Y ahorita en el otoño, todos los árboles con el momiji, o sea, hace cuando tornan ese color rojizo por el otoño. Vean esta, acércate más para que se vea, bebé, así como al ladito ahí. Vean el tamaño de eso. Oigan, yo estaba apreciando toda la orillita del canal, vean los colores que les digo, el barquito. Me dice José, voltea y de repente, ¡oh! El castillo, no lo había visto. Ya se ve súper clarito desde aquí y se ve impresionante. ¿Cuántos pisos son? Creo que son 8 pisos. Ahorita les confirmamos. 1, 2, 3, 4. Yo solo veo 5. A ver, ponte aquí para la foto, nena. A ver qué te parece mi ojo de fotógrafo. Y por si no era suficiente, todas las barreras de agua y las murallas enormes, todavía hay una plataforma de piedra para llegar a la parte baja del castillo. ¡Wow! Y a todo esto, ¿quién construyó esta monumental obra? ¿Se acuerdan en Kioto el templo que visitamos, que construyó la monja Nene? Pues su esposo Hideyoshi fue quien construyó este hermoso lugar. Pues ya vamos a entrar, amigos. Como tip, pueden comprar estos tickets en Club o en diferentes páginas. Ya, les dan un QR, ya nomás te lo escanean. Porque la fila, bueno, ya estábamos formados, estaba como de 20-25 minutos. Amigos, no puedo creer que estemos entrando al castillo de Osaka. Este es otro de mis imperdibles en Japón. Estoy emocionada de estar aquí. Pues nos venimos directito al piso 8, que es donde está el mirador. Mundo de gente y vean la vista desde aquí. Qué bonito. Todos los arbolitos ya poniéndose rojitos, naranjitas. Miren cómo protegen estas molduras para que no se deterioren por tanto tocarlas. Hay muchos detalles dorados. Y en cada uno de los puntos cardinales hay una escultura como esta. Es como un pececito. ¿Sí le ven la forma? Esta es la vista hacia el este de la ciudad. Hacia allá está Nara. Toda esta rejita de aquí no ayuda mucho para la foto. Acuérdense que las ponen para que no entren pájaros y conservar los monumentos, pero aún así la vista está increíble. Vale la pena subir hasta acá. Los últimos 3 pisos nos los echamos caminando, no encontramos el elevador. Pues ya disfrutamos la vista 360 grados, nos sentimos como inmersos entre tanto edificio, hay muchos rascacielos aquí en Osaka y este es como el centro, digamos. Y pues bueno, nosotros nos venimos hasta el 8º piso para de aquí ir bajando todos los siguientes niveles y ya ir solo de bajada. Nos gustó mucho el techito, las tejitas verdes. Me pregunto si será cobre y se ve de ese color porque se oxidó o si siempre ha sido de color verde. Hay varias ilustraciones adentro donde muestran cómo era Osaka antes y cómo se veía aquí el castillo. Esos, por ejemplo, eran las tropas de Hideyoshi. Y también, como pueden ver, toda la ciudad de Osaka pues eran casitas pequeñitas, no había edificios altos y estaba todo lleno de canales. Osaka tiene acceso al mar y a diferentes ríos, entonces durante muchos años estuvieron construyendo canales que les ayudaban pues a transportarse y hacer comercio. Y otra cosa importante, también les ayudaba a controlar las inundaciones. De hecho, a esta ciudad le llaman la ciudad de los canales. En el piso de abajo tenemos más acerca de la vida de Hideyoshi, que fue una de las personas más importantes históricamente para Japón, porque además de unificarlo, fue como un ejemplo de superación para los japoneses. Se dice que nació en una familia pobre de granjeros y se metió al ejército, en donde fue subiendo posiciones hasta alcanzar un nivel alto y tener tanto poder e influencia. Está interesante cómo los japoneses te cuentan su historia y los detalles que remarcan. Aquí dice que se casó con una mujer muy inteligente que fue pues como que muy buena para él. Y bueno, a todo esto, ¿con qué se refieren a que unificó Japón? La situación en ese momento es que el emperador en Japón solamente era como una figura, como la imagen de la nación, pero realmente no tenía tanto poder. Prácticamente él mandaba en Kioto, que es donde durante más tiempo se estableció el imperio, pero en todas las demás tierras de los alrededores
alrededores, pues los que mandaban eran como los señores feudales o como los dueños de esas tierras. Entonces lo que hizo Hideyoshi a través de las armas fue conquistar a esos otros señores feudales y por eso se dice que se unificó Japón. Al final de cuentas, pues todos estaban como bajo su mando. Y para que se den una idea, tuvo tanto poder que hasta tomó la decisión de irse a tratar de invadir China y conquistarlo. Chéquense esta pintura de una de las batallas en Osaka. Todos los soldaditos tienen un nivel de detalle. Acá se puede ver. Digo, se hacen un micro zoom. Pero se les ve muy bien la carita. Y de muchos de ellos se les puede identificar incluso quiénes eran. Por ejemplo, este señor de acá era Takatora Todo. Curioso que están en una batalla y los pintaron felices. Me gustó la armadura de esta, como con cuernos, sí. Vamos abajo, sí se puede, solo son 8 pisos, bebé. El piso 3 y 4 está prohibido sacar fotos o videos, pero está impresionante ver los objetos originales. Hay espadas, armaduras, lienzos plegables con retratos históricos. A mí definitivamente lo que más me gustó fueron las armaduras, como que nosotros tenemos muy en mente las armaduras de Europa, así todas de hierro, y aquí estas son muy, muy distintas. Había unas como que de bambú y con paja bien locochonas. Aquí de cerquita tenemos el pescado con cabeza de dragón que vimos en el techo de la torre, amigos. Está padrísimo. Dice ahí que fue hecho de cobre y recubierto con lámina de oro. Este tigre también me encantó. Y esta parece como una flor de loto. Miren ahí para que se den una idea del tamaño a comparación de la niña. Y estos tienen nombres, ¿eh? El pececito se llama Shashi. Es un pez mítico que vive en el océano. Y el tigre, así como que viendo a su presa, se llama Fukoko. Este es el vivo ejemplo que aquí en Japón todo se mide. Miren, antes el terreno del castillo era todo lo marcado en rojo, ahorita es lo azul, lo demás ya es invadido por la ciudad. Y en total para el muro de piedra de 12 kilómetros se utilizaron alrededor de 1 millón de piedras. ¿Cómo le harán para hacer ese cálculo? ¡Wow! Vean esto, nos podemos poner cascos de samurái. Obviamente lo vamos a hacer, amigos. ¿Qué tal esta chulada, amigos? Ahora sí, como samuráis, vamos a desenvainar la espada. Va a ser demasiado rápido, por eso ni se van a dar cuenta, pero la sacamos y la metimos. Vean, 1, 2 y... Está chidísimo. Vean esto. Vuelta. ¡Guau! ¿Qué tal mi bebé de samurái? Sí te ves letal, bebé. Una mujer letal con casco de samurái. Véanlo, bien emocionado posando para la cámara. Uy, está chidísimo tu casco, ¿eh? Creo que me gustó ya más el tuyo que el mío. Oigan, pues muy recomendado entrar al castillo. Realmente es una visita corta, pero vale mucho la pena para conocer un poquito más acerca del Japón antiguo. Y los objetos que muestran ahí sí están bastante interesantes. Hay varias escenas del kabuki. Acuérdense que este arte dramático teatral tiene cientos de años de existir. Entonces muchas de estas guerras las retrataron o las representaron en el kabuki. Cuando vean imágenes con maquillaje blanco y expresiones como muy exageradas o incluso viscos, ese es kabuki, amigos. Y también aprendimos una palabra nueva, karkaj, que es el estuche para las flechas. Este museo tiene el karkaj más antiguo de todo Japón. Lo van a ver y de que, ¿qué es eso? Yo lo tuve que buscar en Google para poder descifrarlo. Majestuoso, imponente, casi imposible de conquistar, pero se necesitaron 150,000 soldados en la guerra de verano de Osaka para poder conquistarlo. Konnichiwa, Sofi-chan. Todos a bordo. Ya venimos a la lanchita real, a la lanchita tradicional. Konnichiwa. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hola! Diles bye. Hi. Amigos, pues este barquito es una réplica del que utilizaba Hideyoshi cuando hacía sus paseos aquí alrededor del castillo. Entonces sí estamos en un barco, pues no real porque no era de la realeza, pero en un barco de gran importancia. Patitos, adiós, adiós.
Dios! Esta muralla de piedras, amigos, es la muralla más alta de los castillos de Japón. En su parte más alta mide 34 metros. Híjole, ahí la estoy viendo. Ahí se alcanza a ver. ¿Tú ya la viste, nena? Sí, ya la vi, ya la vi. Es como redondita. Es una piedra con una cara de un humano y se puso ahí para quitar la mala suerte. Y es que para los japoneses el castillo está orientado en una dirección de mala suerte. Entonces tenían que poner algo para que quitara esa mala fortuna. Chéquense el techo dorado digno de la realeza. Son 3000 láminas de oro, amigos. ¿Y la Sofía? ¿Cómo va la Sofía? ¿Te está gustando el recorrido en barquito? ¿Me das uva? Dame uva, gracias. Ah, miren este detalle. No está completamente rodeado por agua. Solamente es como una U, una herradura. Yo pensaba que era todo. Yo también pensé que era un círculo que estaba totalmente rodeado y no. Qué bonito paisaje con el momiji y todo. Y con mi esposita. Qué guapa. Sofía, voltea, Sofía, unos patos allá, unos patos. Qué chulada, el reflejo se ve increíble, ¿eh? Ya ves, si fue una buena hora para subirnos al barquito. Ahí viene el puente, pidan un deseo. Me ganaste, te iba a decir, pidan un deseo. A la de 3, 1, 2, 3. Bueno, falta un poquito. 3. Ahora. Y otro barquito, adiós. ¿Qué pediste de deseo? Oh, es secreto. Está padre que el barquito recorre la parte de la muralla por los dos lados. Entonces, de donde se sienten van a tener la vista, amigos. Ahorita se va a dar la vuelta para tenerlo de frente de este lado. ¡Wow! Aquí tenemos el castillo de ladito. ¡Qué bonita vista! Miren, aquí se puede ver el contraste entre el Osaka antiguo y el Osaka moderno. Oh, y desde aquí se alcanzan a ver los tigres gigantes de oro que vimos allá adentro, amigos. Están en la parte frontal. ¿Sí los alcanzan a ver? ¡Ah! ¡Qué bonito! Aquí en esa esquinita es la foto. Aprovechen para tomarla aquí. Préstame tu celular, bebé, préstame tu celular. ¡Corre, préstamelo! Díganle adiós al castillo. Bueno, a la vista desde el agüita. ¡Ay, el sol! Chuchu, chuchu, chuchu. Obviamente ya nos venimos a tomar las fotitos acá a un costado, sale súper bonito y con los arbolitos rojos. Sofía, la más emocionada caminando. ¿Qué opinan? ¿De estarla correteando en la casa, estarla correteando con vista al castillo de Osaka? Pues creo que elegimos esta vista. Nos gustó la vista desde este punto, miren, allá está el puente para cruzar, caminan hacia la derecha y... Izquierda, bebé. ¡Pum! No, derecha. Saliendo del puente hacia la izquierda. Ah, bueno, yo decía, viéndolo de frente, caminan hacia la derecha. Ah. Me grita la bebé, amá, yo soy tu papá, niña, yo soy tu papá. Soy tu papá. Soy tu papá, preciosa. Amigos, pues muy interesante la visita al castillo. Está padre hacer comparaciones en otros países. Normalmente uno encuentra que las construcciones o los edificios más grandes a lo largo de la historia pues fue de la realeza, pertenecían a los reyes y emperadores. Y pues Hideyoshi no pertenecía a la realeza y justamente por eso construyó algo así de grande, para demostrar todo su poder y su riqueza. Último dato curioso, el castillo no es el original. La primera vez lo incendiaron para tomarlo, después le cayó un rayo y después lo volvieron a incendiar. Este que vemos es una reconstrucción de hace aproximadamente 90 años. Chéquense, aquí en Osaka va a ser la siguiente Expo 2025. Es una exposición universal, de hecho le llaman la Expo Mundial y pues los diferentes países comparten innovación, avances, cultura. Cada 5 años se lleva a cabo en un país diferente y el tema principal es diseñar la sociedad del futuro. Si están por acá en esas fechas, la verdad es que vale la pena que se den una vuelta. Van a conocer más acerca de las culturas de diferentes países y pues van a ver todas las innovaciones y para dónde vamos como sociedad. ¿Qué función va a tener la tecnología en nuestras vidas?
tiendas y a lo mejor ahí ya van a poder ver todos estos robots que son como mayordomos y te hacen quehaceres de la casa. Dura alrededor de 6 meses. Expo 2025 Osaka, Japón. Hacia un futuro más brillante para todos. Estamos en estación de Osaka, ya vamos a dejar a Paola. Son sus últimos momentos con nosotros y con la bebé en este mundo de gente. Está muy fresa esta estación, amigos. Vean, o sea, una tienda Rolex con fila. Me encanta porque gente con lana y pues gente normal. Todo el mundo pasa por aquí. Sale tía y entra abuelita. ¿Y la criatura? Bien dormida la criatura. A partir de aquí nos va a acompañar mi mamá, amigos. Amigos, pues comidita de despedida. Miren, este es pollo empanizado tonkatsu, la última comida de Paola. Rubí también se pidió lo mismo con camarón. Y miren, yo me pedí un katsudon, que es cerdo empanizado, pero en una camita como de cebolla y huevito. Tiene una salsita dulce y se come con arroz. Y la bebesauria, unas verduritas. Las pedimos sin salsita para ella. Pues provechito. Y todo aquí más. Nos dijeron que esta era sopa miso, pero me supo dulce, amigos. Está bien bueno. Me estoy comiendo el postre desde antes. Vean, el katsudon viene como en un sartén con todo y su mango de madera. Yo creo que aquí mismo lo preparan y así nada más te lo ponen en la tabla de madera. Está coquetón, ¿eh? Está muy rico. Chorro de cebolla. Yo creo que este te va a encantar a ti, Rubí. ¿Intercambiamos? Yo creo que sí, vamos cambiando. Pues el empanizado también está bien bueno. Yo pedí camarón y cerdo y la verdad ganó el cerdo. No, en serio, qué rico está el puerco acá. Vean esto, aquí venden aleta de tiburón por 20,000 yens, o sea, 2,600 pesos. Esta es comida china. Díganle adiós a Titi, dígale adiós. Dile adiós, tía, adiós. Te queremos, Pau. La sigan pasando bien. Adiós, díganle muchas gracias a Pau. Se va triste, no se quiere ir, pero hay que trabajar. Bueno, pues ahora toca comprar una tarjeta de transporte, amigos, porque por alguna razón no pudimos cargarla en el celular de mi mamá. Entonces, aquí nos sacan estas maquinitas como azul clarito. Le picamos aquí en donde dice Icoca, ahí está la tarjeta. Nos va a cobrar un depósito de 500 yens. Le decimos que sí y listo. Hay que pagar, insertar dinero o tarjeta. Miren, aquí ya me dio la tarjeta y listo. Aquí en Osaka se llama Icoca. Está bien bonita. Y eso sí, aquí en estas maquinitas también es donde hay que estarles cargando dinero. A ver, vamos a ver. Cargar. Dice que insertemos aquí esta. Está ahí, la dejamos ahí puesta. Se logró. Miren, esta es una de las famosas tarjetas de transporte físicas como lo que tenemos en el celular. Lo único malo es que en esas maquinitas solamente podíamos cargar con dinero efectivo, no podíamos utilizar tarjeta de crédito. Amigos, pues hemos llegado a otro de los imperdibles. ¿Sí o no que es imperdible? De los imperdibles en Japón. A ver, visualicen animales, caricaturas, bestias salvajes peleando. Pues bienvenidos a la tienda Pokémon, al Pokémon Center de Osaka. ¡Wow! Lo perdemos, amigos. Vamos a perder a José. ¿Cuánto tiempo creen que se eche en esta tienda? Vamos a ponerle un tiempo límite. Nah, la verdad es que no me voy a tardar mucho, amigos. Sí me gusta Pokémon, pero yo me quedé en los primeritos. Ya ahorita ya son como 600. Ya es mucho para mí. ¡Ay! Vean eso. Está bien padre el Pikachu. ¿Verdad que quieres un Pikachu? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que quieres un Pikachu, nena? Está apuntando, Rubí. No, vean esto, un Pikachu navideño. ¿Ese sí no lo podemos llevar? Sí, creo que ya merita porque ya va a ser diciembre. Quiero una Pokéball, amigos. Lo merezco. 700. ¡Oh, no! Mejor quiero una Master Ball. Claro que la merezco. 700 yens. Está re bien. Vean este Pokémon cómo te lo venden. Es para que te abrace. Para que te acuestes en él y te abrace por atrás. A ver, póntelo. Por si te sientes solitario, un Mr. Mime es para ti. Ándale. Mr. Mime.
como le decimos a Sofía. ¡Abracito! Pues lo que más hay son peluches. Es el paraíso de los Pokémon aquí. Pueden atrapar el que ustedes quieran. Quizás un Eevee. Y se me hacen a buen precio, como andan en 200 pesitos. $15. Miren, vamos a atrapar ese Pokémon. ¡Pokébola B! No funcionó. A ver, con este Pokébola B. Amigos, y como les decíamos, pues a mí no me gusta Pokémon ni nada de esto, que a José le encanta, somos polos opuestos, él es súper geek, pero la verdad venir a una tienda Pokémon sí me emociona, porque siento que es una experiencia que tienes que vivir al venir a Japón. Eso sí lo acepto, estoy contenta de estar aquí, me emociona, aunque sea ver a Pikachu o la Pokébola. Estas de aquí son las Pokébolas Gashapon, o sea, uno la compra y pues no sabe cuál de estos Pokémon le va a tocar. Hay una sección para bebés, o sea, está increíble. No, en serio, los japoneses piensan mucho en los bebés. Ring, ring, ¿esto qué será? ¿Como una sonaja? Sí, es una sonaja. Miren, esta es una sonaja. ¿Y quién es este? La verdad no sé el nombre. Este se llama Pokémon Center y hay varios de estos en todo Japón, amigos. Este siento yo que está chiquito, es el primero que visitamos en estos 15 días. Ya cuando regresemos a Tokio, sí o sí, tenemos que ir al de Tokio, bebé. Ese es el grandote. En Kioto también estaba el Museo Pokémon. ¿Por qué no fuimos? ¿Por qué no fuimos, bebé? ¡Qué locura! Vean esta. La echas en el agua, como que se deshace y existe la posibilidad de que salga uno de estos Pokémon. Les gusta jugar con la suerte a los japoneses, ¿eh? ¡Qué hubo! Hasta calcetines hay por aquí, ¿eh? Sofía agarró un Charmander. Muy bien, bebé. Agarraste el Pokémon correcto del inicio. Ya ven, no ando tan perdida. Le digo a José, este es Jigglypuff. Y me dice, sí. Me sé algunos, no porque viera la caricatura, porque yo coleccioné los tazos. ¿Se acuerdan? Hace como, yo creo que unos 15 años, ¿no? ¿Más? ¿20 años? Yo no quería, amigos, pero la bebé no lo suelta. Tuvimos que comprar el Charmander. Ni modo, pues ni modo que la haga llorar. Ah, no, es tuyo. Abrazo Charmander, abrazo Charmander. ¡Sí! ¡Ay, qué preciosa! Oigan, está re bueno porque aquí está lo de Pokémon y aquí al ladito luego está el mundo de Nintendo. Y acá atrásito está el de One Piece. ¡Woohoo! Diversión, diversión, diversión. No sabes cuánta diversión. A ver, vamos a darnos una vueltecita primero a Nintendo Osaka. Por aquí nos recibe Mario y esta tienda sí está más grandecita que la de Pokémon. Este de por acá es Link de la Leyenda de Zelda. Pues hay tiendas de Nintendo en otras partes del mundo, pero Nintendo es japonés, amigos, así que obligatorio también venir aquí, echarse una vueltecita por esta tienda. Hemos visto que venden muchas toallitas de mano. Yo no me he fijado, pero dice Rubí que ya le ha tocado ver a algunos japoneses con su propia toallita, o sea, en vía pública. Al parecer es muy común acá en Japón y pues por ejemplo en Pokémon, aquí en Nintendo, también en varios lados hemos visto que las venden con diseños personalizados. Rui me dice, corre, ven a ver esto. Vamos a ver qué es lo que encontró por allá. ¿Qué onda? Tenemos que ponernos uno. A ver. Yo el rojo y tú el verde. Me parece bien para que combinemos. ¿Qué tal? ¡It's me, Rubí! Están bien chidos. En realidad son como puff, ¿no? Sí, creo que son almohaditas. Como almohaditas. Quiero comprarme una camisa. De hecho, me traje bien poquita ropa porque según yo iba a comprar acá. Pero pensé que en las tiendas como de Pokémon y Nintendo y todo eso iba a haber algunas camisas como de los personajes. Y no, la mayoría son playeras. Entonces, pues andamos en la búsqueda, amigos. Miren esto, me llamó la atención bastante. Son como pedazos de control. No estoy muy seguro qué es, pero bueno, vamos a ver cuál nos sale. 600 yens. Miren, me salió una palanca del control del cubo del GameCube. Y ya, literal es un souvenir. Lo voy a colgar en el de los imanes. Son las 8 de la noche, ya nos corrieron de Nintendo. Todavía podré entrar aquí al de One Piece. Voy a ver. Cerrado, nah. Bueno, pues por lo menos vamos a tomarnos una foto con Luffy. Mírenlo, bien emocionadísimo con esta tienda. Dice que va a conquistar el mundo de quién sabe qué cosa. El nuevo mundo. Ah, el nuevo mundo.
Amigos, yo todavía no supero esto de los restaurantes de acá de Japón, que siempre como a la entrada te ponen platillos, muestra. Están hechos de plástico, pero están a tamaño escala, o sea, tamaño real, y algunos sí se ven muy reales. Quiero yo pensar que es para que se te antoje y cumple totalmente su objetivo, ¿eh? Si los ves y dices, oh, eso se ve bueno, lo voy a pedir. Fritanga. Patitas de cangrejo, quiero una. Todo lo hacen juego, que te venden estas Pringles, pero tienes que... Hay como algún tipito de juego, no entiendo bien. Vamos a probar. Este cuesta 200 yens. A ver, primero tengo que leer las instrucciones, ¿no? Creo que ya, es para ver cuántas me da. Le tengo que poner stop. ¿Tú me dices, bebé? Y a las 7. 1, 2 y... ¡ya! ¡No! ¡Ay! Me va a dar 4. Qué raro está. Oh, miren. Y ahí las va eligiendo, las va agarrando el elevador. Oh. 4 chupa chups por 48 pesos. No, pues sí estuvo bien caro. ¿Me vieron la cara? Pues ya ves, ¿para qué no le atinabas al 7? Y luego ni siquiera me tocó la que quería, la de cola. Otra observación, en todas estas plazas, centros comerciales de varios pisos, luego hay 1 o 2 pisos dedicados a restaurantes, pero no es como de comida rápida, así de puestecito rápido, son restaurantes pues bien establecidos, por así decirlo. Y a lo que hemos visto, sí está más carito que fuera, pero tampoco tanto que digamos. A ver, unos fideos soba en 1000 yens, 130 pesos, 6 dólares. Está bien, ¿no? Este, por ejemplo, es el que probamos en Kioto. Ahí más o menos andaban en el precio. ¿Quién anda ahí? ¿Dónde está Charmander? Y ahora ya te quedaste con mi control. Tan organizados son los japoneses, amigos, que hasta te indican en dónde te tienes que parar dependiendo cuál línea vas a tomar. Nosotros vamos ahorita a la roja. Y lo hacen de esta manera por la cantidad de gente y los diferentes trenes que pasan por este carril. Dice mi mamá, todo está muy en silencio y todo el mundo anda en su celular. Vimos en un video, amigos, de un creador de aquí de Japón, que cuando los japoneses trabajan no utilizan el celular para nada. Entonces cuando salen de trabajar, pues aprovechan para revisar todos sus mensajes, redes sociales y demás. Wow, no encuentro otra palabra para esto que están viendo mis ojos. Chéquense el nivel de honestidad, de seguridad que hay en Japón. Miren las bicicletas, ni una tiene cadena antirrobo. O sea, no. Dios mío, ¿qué están viendo mis ojos? Miren, este por ejemplo sí trae el candado, pero no lo tiene puesto. Y no solo es una, son muchísimas. ¿Quién sabe qué habrá pasado, qué tanto hace la gente, que ya las tienditas de conveniencia no te dejan grabar adentro ni tomar fotos? Este es otro como el Seven, se llama Lawson. Vamos a ver, ahorita les enseñamos lo que compramos. A ver, fueron 4,900 yens. Y ahí les va lo que fue. No entiendo por qué Rubí compra agua embotellada si puede tomar agua de la llave, del grifo, pero bueno. No sé, me da cosa darle a Sofi de la llave. Mi pensamiento latinoamericano, que siento que va a tener alguna bacteria, va a estar contaminada de algo. Pan blanco, plátano, unas guiosas para calentar en el microondas, una shot de vitaminas, ahorita les explico, jengibre, un tecito. Esta bebida está caliente, amigos. No sé que tengan estas botellas, pero se mantiene caliente durante un rato. Un vasito con manzana ya picada. Estas son otras guiosas. Otro plátano. Cebollín y huevo. Por eso compramos el aceite. Un par de nigiris, así como los de el emoji. O sea, hace arroz en triangulito con una proteína. Un paquetito con uvas en su interior. Estos son snacks para Sofía para mañana. Y otras 2 bebidas calientes. Este es un té de jazmín. Y este es para mantener la temperatura corporal. Bueno, eso es lo que entendí. ¡Ay! No me apaguen. Eso es lo que entendí con el traductor. Creo que es aceite puro de canola. Y este es un rollo de sushi. Arroz con atún en su interior. Como ven, el súper de 35 dólares. Como 650 pesos. Y ya ni les dimos el room tour el día de ayer que llegamos. Llegamos todos fritos. Entonces ahí les va el recorrido. Este es un Airbnb. Y yo creo que es el espacio más amplio que hemos tenido. Por acá tenemos una habitación. Esta vez no mandamos a mi mamá al sillón como en otros viajes. Esta vez sí nos portamos bien, mamá. Muy bien. Bueno, 2 camas por acá. Tiene pues internet. Y aquí al ladito está la otra habitación. 2 camas. ¿Del tamaño de Sofía? Sí, está padrísimo que le quedan apenas al tamaño de Sofía. Entonces anda bien feliz porque se puede subir y bajar de todos los muebles. Véanla.
echándose ahí pirueta y media. Eso sí, me cuesta más trabajo dormirla porque todo lo ve como área de juego. Todo está a esa altura y puede subir, bajar. Y también la salita. Ya duérmete, Sofía, ya duérmete. Vean, las dos recámaras tienen un closet con bastante espacio. Ay, disculpen, ya nos instalamos. Sí, ya nos instalamos, disculpen el despapalle, pero está padre que podemos meter ahí las maletas porque acuérdense que en los otros lugares no había espacio ni para que estuviéramos nosotros casi. Bueno, sobre todo en el hospedaje de Kioto. Tenemos una salita, mesita baja. Ya, bebé, ¿qué estás haciendo? Mamá. Por acá están los lavabos, una lavadora que ya empezamos a lavar los calzones y vean el baño, bueno, más bien la regadera, una tenita para aquellos días que terminemos exhaustos, cansados y banquito para baño japonés, excelente. Les digo que yo me voy a comprar mi banquito para México, está muy práctico. Separado del lavabo, acá por la entrada principal, está el trono real con sus respectivos botones, el chorro matón para matar todas esas bacterias que están por ahí. Y algo súper práctico, amigos, es que después de que le bajas, empieza a salir agua por aquí. Esta agua es la que alimenta el tanque para el excusado, entonces te puedes lavar las manos. Bueno, me imagino que para eso es aprovechar un poquito el agua. No sé si me di a entender, no es que te laves con el agua cochina que sale del retrete, más bien es el agua que alimenta al tanque, con esa te lavas, esa es la que aprovechas. De este lado, otro pequeño closet donde estamos colgando todas las chamarras. Me encanta que tenga closets. Y vean, nos dieron unas chanclitas para no pisar, hay que quitarse los zapatos antes de entrar. Lo que no nos dieron, que nos han dado absolutamente en todos los hoteles, es pijama. Ni modo, vamos a dormir en calzones. Y por último acá miren, está la parte de la cocinita, totalmente equipada con su horno de microondas, refri, allá está la estufa, un calentador de agua y para lavar los platos. A la cena tiene unos cuantos platos y cacerolas para cocinar. Ay, disculpen ustedes el despapalle. ¿Qué les parece nuestro Airbnb de esta ocasión? A mí me encanta que está muy amplio. Digo, pensando en todos los otros hospedajes que normalmente acá en Japón son espacios bastante pequeñitos. Y además la ubicación está muy buena. Estamos cerca de la línea O del metro, que es como un circuito. Entonces una recomendación es quedarse cerca de alguna de esas estaciones porque está muy bien conectado. Y nuestra vista bien bonita. Buenas noches, alegría. Buenos días, alegría. Seguimos en la fabulosa ciudad de Osaka. El plan de hoy es visitar un santuario, el mercado de Osaka y al final vamos a visitar Dotonbori, que es como la zona más frenética de esta ciudad. Ya estamos aquí en la parada del autobús esperándolo. Vean esto, los asientos dan hacia el contrario de donde viene el autobús. ¿Será por la lluvia y por el sol? Porque justamente así da el sol hacia acá. De repente pongan atención en el suelo, amigos, porque las tapas de las alcantarillas están bien bonitas. Supongo que es el castillo de Osaka. Pues toca explorar las calles de Osaka, amigos. Osaka no es tan famoso por templos y santuarios así como Kioto. Y esto debido a que por muchos años en esta zona fue más como de comercio, de industria. Además, muchos de los edificios que existían fueron derrumbados durante la Segunda Guerra Mundial. Y también cuando empezó a modernizarse más Japón, algunos templos incluso los destruyeron. La verdad es que sí se ven como más modernas las casas por acá, las construcciones de los edificios. Bueno, aquí metido entre este mar de edificios, llegamos a nuestra primera parada, la enorme cabeza de león. Se llama Santuario Yasakanamba. Seguramente ya lo habrán visto en alguna película. Es muy famosa esta cabeza enorme. Vean esto, wow. Pues qué bueno que este templo sí sigue en pie. Es uno de los más peculiares, no solo de Osaka, sino de todo Japón, por esta enorme cabeza de león, que para mí la verdad parece más un dragón, pero es un león. Y la peculiaridad es que mide 12 metros de altura y tiene la boca abierta. ¿Para qué tiene la boca abierta, Rubí? Pues se tiene la creencia que tiene la boca abierta para comerse los malos espíritus. Aquí viene uno a purificarse, diríamos en México, a hacerse una limpia, para dejar todos los malos espíritus, la negatividad, todo lo malo, y al contrario, salir con buena fortuna. ¿Y qué procede, bebé? Tenemos que pararnos enfrente, pasar por enfrente, saludarlo. ¿Qué hay que hacer? Se supone que hay que limpiarnos las manos y tocar una campana. Todavía no encontramos esa campana, pero ahorita la hallamos. Rubí ya le anda acomodando el tripié a mi mamá porque no le hemos dado clases a mi mamá de foto. Vente.
Para los sintoístas, los leones son guardianes que protegen los lugares sagrados de los malos espíritus. También muchas veces lo asocian con fuerza y poder, y en este caso por su tamaño y su expresión como feroz, lo que trataron de transmitir es una sensación de seguridad y protección. La boca abierta del león se podría interpretar como una invitación a la fortuna, porque se dice que se traga la mala suerte y los problemas de todos los visitantes, para que así todos tengan prosperidad y felicidad. Y específicamente aquí en Osaka, la gente lo asocia con el éxito en los negocios. Ya ven que les decía que pues en realidad Osaka es una ciudad como industrial. Por lo que hemos visto en estos días en Japón, amigos, luego la gente pues viene a los templos y santuarios y les da el significado pues que ellos necesitan o que ellos buscan. Si alguien viene buscando prosperidad en los negocios, pues adelante. Si alguien viene buscando buena suerte en la vida, pues igual. La verdad está padre la idea. Rubí dice, todo en esta vida es atracción, entonces si uno pone en su cabeza los pensamientos positivos y atrae, Pues ya vamos de gane, ¿no? En lugar de enfocarnos en todo lo malo que nos pasa, mejor pensar en lo bueno que puede pasar. Dato curioso, este santuario sintoísta está dedicado a Susano, que es un dios de la mitología japonesa asociado con el mar, las tormentas y el entretenimiento. Aquí luego vienen muchos actores, músicos y artistas para pedir éxito en sus carreras. Vamos a ver si podemos hacer una toma hacia adentro. Rubí les va a mostrar qué es lo que hay que hacer cuando llegan a un santuario sintoísta. Primero se hace la reverencia para mostrar respeto, después se avienta una monedita como ofrenda, 2 aplausos también para decirle a los dioses aquí estoy, hacen su petición y finalmente termina con una reverencia. Luego de santuario a santuario puede variar un poquito, pero digamos que esa es la básica, la más tradicional, la más común. Y recuerden, esto es para santuarios sintoístas, no para templos budistas. Para los budistas es diferente el protocolo. Por acá tenemos otros 2 leoncitos. Se supone que son en su mayoría hechos de concreto. Yo quiero suponer que están recubiertos con una lámina de cobre, porque el grandote también es de concreto, pero el color verde pues debería ser por la oxidación de algún tipo de metal. Y dentro de la boca del león, ahí al fondo hay como otro altar o santuario. Observen el techo, tiene como unos medallones con aves. Los sintoístas, recordemos que tienen diferentes dioses, muchos provenientes de la naturaleza y los animales. Y bueno, a ver amigos, ahí les va el resumen de lo que hemos aprendido en estos días acerca de la religión en Japón. Las 2 religiones predominantes son el sintoísmo y el budismo. Ambas coexisten de manera pacífica, no está peleada una con la otra. Cuando vean una pagoda es budista y cuando vean un torii, una puerta así como esa, es sintoísta. Los budistas se llaman templos y los sintoístas les llaman santuarios. Los sintoístas se purifican con agua y los budistas con incienso. Eso sí, los 2 te venden de todo. Lo más común es este librito en donde uno va coleccionando los sellos o estampas de cada templo o santuario que se visita. Se llama Goshuin y miren, así más o menos se ven los sellos. Algunos te los venden con caligrafía a mano, otros solo para que los peguen. La verdad están más padres cuando te los hacen a mano. Directamente en el librito. Exacto. Cada sello es diferente en cada lugar, entonces es como una colección. Miren, este está bien bonito con los corazones. Es una colección como de los lugares que vas visitando. El librito se llama tal cual Goshuin, cuesta 2,000 yens y cada sello alrededor de 500. La verdad es un negociazo redondo y algo importante es que solo pueden poner los sellos de los templos o santuarios. No se les ocurra poner tickets o rayarlos con pluma, con lo que sea. O los sellos de las estaciones porque lo pueden considerar como una ofensa y ya no les ponen ningún otro. Miren, José nos va a ilustrar cómo es la purificación a la entrada de los santuarios sintoístas. Se toma agua directamente de la fuente con ayuda de esos casitos o palitas. Se enjuaga una mano, se enjuaga la otra, toma un poquito más de agua. Con una ayuda de una mano se va a enjuagar la boca. Esa agua se escupe, no se la vayan a tomar. Y se deja el casito nuevamente. Esto representa la purificación tanto exterior como interior. Por respeto, esto se hace cuando entran a un santuario después de pasar al torii, y es que pues es el paso del terreno mundano al terreno espiritual, entonces hay que estar bien purificados. Y pues eso es el protocolo ideal, lo que todo mundo debería de hacer al entrar, pero pues hay un mundo de turistas. Algo que nos gusta de los monjes y estas religiones es que son muy comprensibles, tampoco como que se indignen porque no sigas al 100% sus prácticas o sus ceremonias. Nosotros cuando llegamos pues no sabíamos y ahí andábamos copiando a los de lado y resulta que así no se hacía, pero bueno, todo esto se trata de conocer otra cultura, otras costumbres, y pues ellos tienen bastante comprensión y paciencia. Nosotros también hay que tener comprensión, paciencia y respeto pues por todo lo que vemos.
Miren, aquí la fortuna la dan los peces koi. Es la primera vez que vemos la fortuna en estos pececitos. Y algo muy peculiar de todos los santuarios, o bueno, casi todos, es que no hay alguien vendiéndote la fortuna. Es de confianza. Tú echas la monedita y agarras la fortuna. Pues bueno, vamos a agarrar. ¿De qué color quieres? Azul, rosa, blanco, dorado, rojo. Blanco. ¿Cuál prefieres tú? Sí, blanco, está bien. Echamos la monedita. Turrón. Y este me llamó. Eso sí, está más cariñosa. Aquí costó 500 yens y en los demás ha costado 100 el puro papelito. Bueno, ya es el souvenir de la buena suerte. Ahí le ponemos un imán y lo ponemos también con todos los imanes. Vean, sí está bonito, ¿no? Buen souvenir. Me imagino que cada color tiene un significado diferente. Luego hemos visto que uno es para el amor, para el trabajo, que para el dinero, los negocios, la escuela. Nosotros nos fuimos, la verdad, por el mero color. A ver, chan. Vamos a abrir nuestra suerte. Ay, está bien pegado. Y viene en japonés. Luego en otros santuarios te viene una en inglés y otra en japonés. Este lo vamos a tener que traducir. Oigan, esta suerte estuvo muy rara. No la entendimos ni con el traductor. No sé si estaba escrito como poéticamente o metafóricamente, pero no sé, estuvo muy raro. Aquí la tradición con las fortunas es si te toca mala suerte, la dejas. Así dejas pues toda tu mala suerte. Y si te toca buena suerte, te la llevas contigo. Pues miren, como no lo entendimos y este es el santuario para dejar los malos espíritus, mejor la vamos a dejar. Cuando vean muchos papelitos blancos amarrados en diferentes estructuras, eso es lo que significan. Todo esto es la mala suerte de la gente que ha dejado. No los toquen porque cuenta la leyenda que si los tocan, se quedan con su mala suerte. Ándele. Ahora sí, amigos, aquí dejamos toda nuestra negatividad, mala suerte, de más malo. Y nos vamos a llevar pura buena fortuna. Pues díganle adiós a este famoso león de concreto. Adiós, león. La verdad sí está impresionante. Adiós, malos espíritus y negatividad. Amigos, y recuerden que tenemos viajes grupales a Japón por medio de nuestra agencia de viajes Sin Postal Tours. Aquí les dejamos el contacto para que nos manden un WhatsApp. Estaremos felices de mandarles toda la información que necesiten. Es impresionante cómo Japón está adaptado para silla de ruedas. Hemos visto muchas sillitas de ruedas eléctricas, como esa que vaya enfrente. Y van solitos ahí por la calle. Adiós. Lo que se me hace extraño es que, bueno, no he identificado carriles para las bicicletas. Las bicicletas van igual en la banqueta o en la parte peatonal junto con los que vamos caminando. Bueno, ese no fue un buen ejemplo. Mire, pero para acá sí. Muchas bicicletas, muchas. Y yo pienso que aquí en Japón es todo un arte andar en bicicleta porque saben esquivar muy bien a los peatones. Y yo sigo en shock porque todas estas bicis no tienen candado de seguridad y cualquiera se las podría llevar, pero pues es tan seguro que no necesitan. Escuchen ese sonidito, es para las personas que no ven, sepan que el semáforo está en verde y que puedan caminar, cruzar de manera segura. Igual esta raya amarilla que ven en el suelo. Vean ese outfit. Oh, moda japonesa. Parece que trae el calzón de fuera. Estamos en el distrito de Namba, uno de los barrios más emocionantes, vibrantes, llenos de historia y llenos de curiosidades y anuncios luminosos muy brillantes. Y también repleto de restaurantes. De hecho, se dice que este lugar tiene un ambiente cuidaore, que significa comer hasta caer. No llevamos ni 3 pasos y ya nos inundaron de publicidad de todos estos puestecitos de comida. ¿Qué será eso? Demasiado colorido. Oigan, ¿qué onda con este restaurante? Si quería llamar la atención, lo logró. Demasiados colores y lucecitas. Y al parecer es 24 horas. ¿Será una cadena? Venden de todo y me gusta que tiene el nombre de los platillos. A ver, vamos a aprender. Este es Kushi Katsu. Acá por acá están los nigiris. Estas son las onetas. Senjio. Okonomiyaki. También hay sopa nabe, lo que comen los sumos. Mi impresión de aquí es que todos los restaurantes se pelean por ver cuál es el más llamativo. Hay cosas muy locochonas. Miren esa fresa gigante y de este lado un pollote también. ¿Qué de todo lo que ven les llama más la atención? Ya me empezó a dar hambre, nena. En todas las ciudades hemos visto puestecitos que venden maletas. Para que no se traigan su maleta desde México, mejor la compran acá ya con todos sus recuerditos, amigos. Ese gatito de allá es una cadena de karaokes. No hemos ido a un karaoke, deberíamos de ir. Miren, me dice mi mamá, ¿esa no es de videojuegos? No, es el famoso casino El Pachinko. Justamente hacen todo esto tan llamativo como con figuras de personajes de anime porque llaman la atención y pues a la
la gente de Japón le gusta, también es un gancho para que entren. No está permitido que entren menores de edad y pues básicamente son máquinas tragamonedas. Vean cuánta gente es y son que las 11 de la mañana. Me llama la atención que ya he entrado a varios pachincos, a varios casinos y estoy grabando y nadie me dice nada, no hay anuncios de que no se pueda tomar foto ni video. Había leído por ahí que pues al final de cuentas tome fotos, videos y los suba a redes, es publicidad para ellos y pues las apuestas y todo ese mundo puede ser muy adictivo. Luego un turista entra y llega por pura curiosidad y empieza a jugarle y pues ahí se queda un buen rato. Todo es muy llamativo. ¿Y estos qué serán? ¿Masajitos en medio de la comida? Ahora sí, llegamos a lo que teníamos planeado visitar, el mercado Kurumon. Oye, pues de entrada está bastante apagado y no se ven tantos puestos de comida. Bueno, de hecho algunos apenas están abriendo. Ya decía yo, no, es este del pasillo casi al final. Y como dato curioso, este mercado le llaman de los guerreros porque justamente aquí venían hace muchísimos años los samuráis. Imagínense a los samuráis viniendo aquí por provisiones, regateándole a la doñita del sushi del pescado. Vean esto, están cocinando con carbón en medio estos pececitos de las orillas. Se ve que va a quedar bueno, ¿eh? Así es como quedan, miren. ¿Qué dicen? ¿Nos compramos uno? ¡Sí! ¡Oh! Ya también hay un calamar. Estos me hicieron ojitos, bebé. ¡El fuego! ¡Muero! Arigato gozaimasu. Qué loco que te vendan un pescado así completito como brocheta. Embarado. Vean esto, pues provechito. Una diferencia que veo con Kioto es que aquí no hay tanto problema, no te dicen nada si vas comiendo mientras caminas. Se supone que para Japón eso pues, es una falta de respeto, es una falta de educación. Mejor nos quedamos aquí paraditos y aquí le muerdo el pescado. ¡Itadakimasu! Está bueno, pero tiene muchas espinas. Es que tiene un chorro de sal. Miren, creo que eso que se ve ahí es la hueva de pescado. Entonces le ando dando mordidas a todo el pescado completo. O sea, hace los huevecillos. Me ando comiendo los bebés. Estas son papitas de camote, pero no son saladas, amigos. Les echan azúcar. Y las fresas son muy populares. Hemos visto ya bastantes puestecitos. Así como fresas con crema, con chocolate, matcha. Y también dentro de un mochi, dentro de las masitas. A Rubilla le hizo ojito un sushi, miren. Este que se ve como con mucha grasita. ¿Qué parte del atún será? Ahorita vamos a preguntar. Este es... ¿Qué parte del atún es? Tsuna, otoro, body. Toro. Body. Onaka. Ichiban tokoro. ¿Tiene cachete, papada? No. ¿No? ¿Toro, shutoro? Toro. Otoro. Toro. Toro. No sé. Pues ya nos pedimos uno surtido para probar de todo. Esto es salmón y esto es atún. Este es pues la parte que más se comercializa, la normal. Y esta, que como les dice José, que se ve como más blanquito, es chutoro. Esta es muy codiciada y por lo regular es más cara. Por cierto, algo importante que tienen que saber en general de los mercados de Japón, tanto el de Kioto, Tokio y este de Osaka, es que en muchos establecimientos solo aceptan dinero en efectivo. Entonces, pues para que se vengan preparados. Nos dieron soya en un plastiquito en forma de pececito. A ver, unas gotitas, bebé, porque sí. Está fuerte. Así, ¿no? Eso, sí, gotita. Acá no es de ahogarlo en soya como hacemos en México. Aquí solamente unas gotitas. Se supone que es muy bueno el pescado, entonces venimos a comer pescado, no soya. Itadakimasu. Y así, amigos, es como Rubí no me dio a probar el atún. Qué gacha, bebé. Qué gacha. Y todavía me presume. Wow, amo. ¿Por qué no me diste? No, es que el chutoro de los mercados es una delicia. Es como mantequilla, se te deshace en la boca. Delicioso. Camaronzote enorme. Y por acá tenemos como verduritas. No habíamos visto que vendieran verduras como ya preparadas en los otros mercados, ¿sí, bebé? No, es la primera vez que vemos esto. Y se ve rico. ¿Esto qué es? Como hervido. Este camarón está más grande que la langosta. ¿Qué onda? Erizo de mar y los pequeños pulpitos. Todo llama bastante la atención, amigos. Por acá hay otros moluscos, ostiones, ostras. Asu. Este es caracol. ¡Oh, sí! Caracol de mar. ¡Wow! ¿A cómo? 3,000 yens un caracolito. Más frescura imposible. Esos camarones están vivos.
Nos hizo ojitos este pasillito coqueto por estos barriles de sake. Luego en estos pasillos hay diferentes estilos de comida, de alimentos, y nos gusta que en medio hay mesitas para uno darse la vuelta, comprar y luego ya se sienta ahí en medio. Aquí mis preciosuras ya agarraron un asientito. Vamos a comprar algo de aquí que dice que está supervisado por la guía Michelin. No sé qué signifique, pero le vamos a dar oportunidad. Son gyozas y pollo, como tipo empanizado. Se ve más amarillo, no sé si tenga algún tipo de mostaza. Oigan, me engañó la publicidad. Vean, están más descoloridas mis Kentucky Fried Chicken que me dieron a comparación de los plásticos de muestra. Por 2.500 yens nos pedimos la trilogía de los dioses, una orden de gyozas, son de puerco, este que es como Kentucky Fried Chicken, pollo y una croqueta de carne wagyu. Vamos a ver qué tal todo. Y por eso la trilogía de dioses, cerdo, pollo y res. Nos presumen que todo está muy rico. Bueno, vamos a empezar con la res. Caliente. Está crujiente. El centro me sabe como a papa y trae trocitos de carne. Sí me sabe más a papa que a carne. Pero está rico. Oigan, y pues esta es carne wagyu y aquí enfrente venden carne Kobe. ¿Cuál es la diferencia? Pues wagyu tal cual es una raza de vaca que se cría aquí en Japón y tiene fama de ser muy muy buena. Pero la carne Kobe es una, digamos, subclase de la wagyu, todavía es como más específica, que es como lo mejor de la wagyu. Wagyu es cara, Kobe es todavía más. Wagyu, por ejemplo, se cría en otros países como Estados Unidos y Australia, pero la que es de aquí de Japón es mucho más famosa por todos los estándares de calidad que siguen los japoneses. Y la Kobe tiene denominación de origen, o sea, solamente las vacas que se crían en la región de Kobe se pueden llamar Kobe. Y encima de todo eso, califican a las vacas por la cantidad de grasa que tienen, la firmeza de la carne, no se pueden pasar de cierta cantidad de kilos. Estos japoneses son bien exigentes hasta con las vacas. El ganador fue el Kentucky Fried Chicken, el Osaka Fried Chicken. No, pues aquí todo se antoja, amigos. Quiero comprarme un camarón de esos gigantes, de a 200 pesos la pieza del camarón. Miren, estas de aquí las probamos en el mercado de Tokio. Es como una oblea gigante de arroz y en medio tiene un camarón. Es entero, pero lo aplastan de tal manera que queda así como una hoja. Todavía tenemos pendiente probar el erizo, pero Rubí ni yo tenemos ganas de probarlo, así que le va a tocar a mi mamá probarlo. ¿Qué dice? ¡No! Yo tampoco. Ese cangrejón enorme, 13,000 yens, amigos, que son como unos 1,600 pesos. También nos falta probar cangrejo. Me gusta cuando te explican las partes del atún aquí con imágenes. Miren, ese es el kamatoro, la parte más grasosita y lo más codiciado en el atún. Es apenas una pequeña partecita. Miren, aquí nos andan dando una explicación del kamatoro. Kamatoro. Oh, chutoro. Kamatoro just here, just a little kamatoro. Ok, kamatoro. Ah, ok. Here is akami. Akami. Oh. Wow. Hostia. A ver, después de un poquito de explicación, miren, esto es lo más grasoso de todo, lo mejor se llama kamatoro, y lo que normalmente pedimos que nos dan en el sushi tradicional es el akami, que es la parte más extensa, más rojita del atún. Y miren, luego chequen estos sellitos dorados que digan nacional, porque estos son, digamos que pescados en el mar, y los que no tienen son como de tipo criadero, también en el mar, pero más limitados. Con todo y show incluido aquí, mientras nos vamos a comer unos sashimis de kamatoro, 2,500 yens. Nos hacen aquí el corte de todas las partes del atún. Oye, ¿de este sí me vas a dar o te lo vas a comer todo? Yum. Yo que te iba a decir que de este sí te voy a dejar. Perdón por comerme el otro completo. Yum. Ya se me hizo agua la boca, amigos. Vean eso. Esto se ve espectacular. O sea, no sé con qué palabra describa esto. Los mercados nunca decepcionan, amigos. Es como mantequilla, se deshace totalmente. Una pizquita de soya y voilà. Amigos, José nunca brillará en la sociedad ni de México, ni de Japón, ni de ningún mundo porque ya se vació todo, ¿eh? Ups. A ver. Itadakimasu. ¿Cómo nos cae, tanta grasita? Dios, no, qué delicia. Amo el sushi fresco. Vean ese platito, qué bonito cómo lo están preparando. Si no se animan a comérselo crudo, también te lo preparan de que grill, como sashimi. Oh, 320 pesos por 4 onigiris de kamatoro es una ganga, $16. Eso lo hubiéramos pagado en México por uno solo. Y si acaso, porque a veces hasta está más caro. Y hay que aprovechar que es súper fresco. Eso para mí es lo que lo está haciendo mucho más
más agradable. Nos llamó la atención este localito con estas cajas. Se ve todo bien viejo, bien antiguo. Yo lo llamaría artesanal. Perdón. Bien artesanal. Estos de aquí dice que son manjus de azúcar morena, o sea, panquecitos tradicionales japoneses de azúcar. Pues vamos a probarlo. Parecen kiwis, ¿no? Nos atendió una viejita súper amable y pues nos dieron ojitos de estos tres. Se supone que todos son dulces y este está bien extravagante. Bueno, para nosotros es arroz y con una hoja de sakura, esos que se ponen súper rositas en la primavera, los famosos cherry blossom. Y esta vez ella sí nos dijo de que aquí no se lo coman, por favor, y nos trajo hasta esta área donde hay como banquitas, que aquí, cómanselo aquí. Más tradicional la viejita, y nosotros, arigato gozaimasu. O sea, gracias. Es una bolita de arroz, pero no identificamos qué es este polvito. Interesante. Huele súper rico el de sakura. Tiene como un rellenito. A ver. Y este de aquí está suavecito. Panquecito. Frijol dulce, amigos. Aprovechando que estamos en el mercadito, vimos este puestecito de fruta y vean nada más que encontramos. Aguacate. Y dice from Mexico. De México para el mundo. ¿Saben qué es lo que más nos llama la atención? Que está a 15 pesos la pieza. O sea, está más barato que en México. Y con todo y exportación. Oigan, y otra cosa que a mí me llama la atención es que hemos pagado cosas muy chiquitas con billetes muy grandes y nunca nos han dicho nada ni nos han hecho caras. Ni siquiera nos preguntan si traemos un billete más chiquito. Como que es muy normal que circulen las monedas. Ahí para darles un contexto, por ejemplo, es como si pagáramos 50 pesos con un billete de 1000 en un mercado. Obviamente no podía faltar la fritanga. Ya saben que hay de todo. De que camarones, hasta verduritas, ¿eh? La verdad sí se nos antoja el tempura, pero ahorita como ya comimos bastante grasita del atún, sentimos que nos va a caer pesado, así que mejor ya le vamos a dar tranqui. Miren, aquí hay una degustación de té negro, pero es de soya. José lo va a probar y nos va a decir qué tal. Está bueno, ¿eh? Está rico. Sí sabe a frijol. Una diferencia que estamos viendo en este mercado a comparación con el de Tokio o Kioto es que aquí hay también muchas tiendas de como ropa, souvenirs, otras cosas y no solo comida. Las bolitas del emoji son bolitas de arroz dulce. ¡Ah, la bestia! Vean esto, amigos. Carne de ballena. Los japoneses tienen una tradición, o más bien se les quedó la tradición porque por muchos años cazaron la ballena para alimentación y todavía se hace hoy en día. ¿Sí será esta? De hecho, es de los pocos países que aún lo permite. O sea, porque eso ya es ilegal en muchos otros países como en México. Se llama Bright's Whale. Si sí es esta, está bien barato. Miren, un pedazo de eso ni siquiera 100 pesos. Ahora vamos a comer de estos, amigos, las famosas bolitas de pulpo. Ya pedimos un sampler, la recomendación del chef aquí que nos está preparando. Uno tiene ajo, otro tiene soya, otro tiene una mayonesita y el otro cebolla. Lleva el cebollín. La la. El pulpo es uno de los ingredientes que más utilizan los japoneses y lo encuentran en todas las presentaciones. Luego hasta pulpo seco lo venden como snack en las tienditas de conveniencia como el 7-Eleven. Este platillo es un especial de la comida callejera japonesa y más aquí en Osaka porque aquí fue donde se inventaron. Ya los habíamos probado en Tokio y sí están más buenos aquí, amigos. La masita es harina de trigo con huevo y en su interior tiene pulpo. De hecho, taco significa pulpo y yaque significa a la plancha. No se la complicó, ¿verdad? El que los creó. Pulpo a la plancha. Pues esta es como una plancha, como una guaflera, hagan de cuenta. A ver si ahorita echan la masita y en medio ponen los pedacitos de pulpo. Oigan, a mí ni me gusta el pulpo y sí me gustó esto, ¿eh? De hecho, sí, como dice José, los que habíamos probado en Tokio, a mí no me gustaron. Le dije, no, tú te va a tocar a ti comértelos todo, pero no, ahorita le voy a ayudar porque sí me gustaron estos. Ya vimos un letrerito que dice que no se permite comer mientras vas caminando, que hay que comer dentro de los establecimientos, pero la verdad es que muchos de los vendedores te dicen de que para llevar. En el primero ya ven, nosotros queríamos comer adentro y nos dijeron, no, para llevar. Estos japoneses sí que saben de mercadotecnia y sí que saben vender, amigos. Solamente por esta pantalla se me antojaron los croissants. Dice que es de vaca 100% de leche de Hokkaido. 10 años haciendo estos croissants. El Cinderella, denle.
Wow, esto está delicioso. El pan en sí es como hojaldre, adentro trae una cremita, delicioso, todo en conjunto está buenísimo. Hemos comido delicioso, sí que se merece el título de cocina de la nación. Llegamos a Dotonbori, donde está el famoso cangrejo gigante que se mueve. ¡Qué locura! Es un cangrejo rey como todos los que veíamos en el mercado. Y pues esta calle es de caminarla, explorarla, absolutamente todo aquí es comercio. Entonces si se les cruza algo que se les antoja, adelante. Miren este dragón gigante, creo que sí es, aquí es el lugar, la competencia por ver quién pone el monumento más grande enfrente de su restaurante. ¿Qué será? ¿Comida china? Una almeja que está a punto de comerse Spider-Man. ¿Quién demonios va a pagar para tratar de ganarse una patita de cangrejo? Wow. ¿Qué es eso? ¿Son champiñones? Esta cadena de sushi, Kura Sushi, son de los famosos que te entregan el sushi como en banditas, que algunos dicen buenos, bonitos y baratos, otros dicen barato pero no tan bueno. Aquí hay otro cangrejo, ya no estoy seguro cuál es el bueno o si hay otro todavía más grande. Y dragones, por acá hay algún como tipo de jueguito. ¿Qué es todo esto? Vamos a investigar. Ah, es literal pegar, dispararle con la escopeta para ganar algún premio. Amigos, pues llegamos hasta el río Tombori, es este que tenemos por aquí. Y aquí la actividad más famosa para hacer es justamente tomar un paseíto en barco para ir viendo pues todos los comercios, anuncios que hay en este canal tan famoso. Y yo estoy sorprendida porque en serio, solo en Japón puede haber una rueda de la fortuna en un edificio. Esa tienda es la famosa tienda del Quijote y literal, o sea, esas son cápsulas que van dando vuelta para ver las ciudades de las alturas, así como una rueda de la fortuna. Llevamos ya como 15 días aquí en Japón, amigos, y aún no hemos ido a un Don Quijote. Creo que es el momento, es nuestra oportunidad. Además, nos dijeron que este era uno de los buenos. Tenía como, ¿qué nos dijeron, nena? Como 9, 10 pisos. Todos a bordo y nos tocó el amarillito como el clásico, el que sale en las fotografías y en la publicidad, porque hay de varios colores, amigos. Donde tú quieras, ¿de qué lado? De todos modos vamos a dar la vuelta. Sí, ¿verdad? ¿Te quieres ir hasta atrás? Órale, pues aquí. El azulito eligió Rubí. ¡Vámonos! ¡Leven anclas, capitán! Adiós, adiós, adiós. Está muy animada la guía aquí. Nos están hablando en japonés, ni le entendemos, pero... Adiós, adiós. Thank you. Dato curioso, a Osaka también le llaman el Venecia de Asia por toda la cantidad de canales que tiene. Digo, no están tan bonitas las embarcaciones como en Venecia, pero está chido. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Konnichiwa! 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 La guía nos dice que saludemos a todo el mundo, pues nosotros saludamos. Sofía, dime konnichiwa, Sofía. ¡Konnichiwa! Dile konnichiwa a la niña, dile konnichiwa. Hagan un corazón, hagan un corazón. La guía dice que hagas un corazón, haz un corazón. Un corazón, Sofía. Ay, sí me pone la mano, ¿ves? Me recuerda a las chicas de Made Café como toda cute, de que muy cute. Muy cute. Konnichiwa. Pues es el ferry de saludar a todo el mundo, amigos. Como reina de la primavera. Konnichiwa. Konnichiwa. Estamos pasando por un puente, pidan un deseo. Ahorita Sofía está aprendiendo a decir hola y adiós. Nos queda perfecto el konnichiwa. Diles adiós, Sofía, diles adiós. Konnichiwa. Y miren, ahorita nos tocó como la puesta de sol y se ve muy bonita la luz. Oh, miren qué bonito puentecito. Es como de piedra por afuera y metal por adentro. ¡Wow! Como de castillo. ¡Cuántos puentes! Piden otro deseo. Cuidado con la cabeza. Órale, esa parece una como nave espacial. Está locochón ese edificio. Y este puente también, este se ve muy moderno. Puente atirantado. ¡Wow! ¡Qué loco! Nos dijeron que aquí no podemos grabar ni tomar fotos porque estamos en un área residencial. Ya vamos de regreso, en realidad es muy poquito lo que se recorre, pero está divertido, es como otra perspectiva para ver el canal y conocer la zona de Dotonbori. En este puente se siente que vamos a topar, hasta me dio miedo levantar la cámara.
Todavía no es diciembre y ya se empieza a sentir la Navidad. Miren, ya empezaron a poner adornitos. Adiós, adiós. Al parecer este barquito es famoso porque saluda, porque todo el mundo nos saluda. Miren, miren. Adiós. Allá también, a ver. Adiós. Es el ferry amigable este show. Órale, ya nos empezaron a dar concierto. ¡Bravo, bravo! Miren, ese pingüinito es el de Don Quijote y creo que cada una de esas ventanas es un Don Quijote que hay en cada una de las ciudades en Japón. Eran muchísimas. ¡Oh! Ese es el anuncio más famoso de todos, amigos. El Glico-man, nombre como festejando la victoria. Hay que tomarse una foto ahí. Adiós, bye bye, bye bye, bye bye. Y esa coreografía nos pusieron. Pom, pom. Pom, pom. Cito tan tan waka 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 waka. ¡Wow! Ese se anda girando, amigos. ¿Qué está pasando? Hace rato estaba volteando hacia el frente. ¿Nos está dando la espalda? ¡Wow! Pues fue un recorrido cortito, en total duró 20 minutos, costó 1.500 yens. Digo, a lo mejor no es el recorrido espectacular, pero está divertido, es la actividad turística de por aquí. Visualicen el paisaje, el entorno, la vista. Al ratito que se prenda de noche van a ver el cambio. Ya nos venimos de nuevo acá al anuncio. Glico es una marca de dulces. Según la empresa, cuando surgió este anuncio decían que si te comías uno de esos dulces te daban la suficiente energía para correr 300 metros. Así es como surge este corredor victorioso. Y ya tiene muchísimos años, bastantes generaciones con cambios. Adivínenle, échenle, ¿cuántos años creen que tenga ese anuncio? Se creó en 1935 y desde entonces este anuncio ha estado aquí en la zona de Dotonbori, a veces en un edificio, a veces en otro, sobre todo lo cambian cuando hay algún tipo de remodelación. Y obviamente no puede faltar la fotito con el ícono más representativo de la cultura pop de Osaka. Como acá hay 1 millón de personas, pues vamos a ver qué tanto ve ese 1 millón de personas, amigos. Es un pasillo comercial, hay tiendas de marca internacionales y también hay locales. Allá, por ejemplo, hay un Zara. Moda japonesa, moda japonesa. Wow. Hasta K-pop shops y shows puede encontrar uno por aquí. ¿Quién se anima a uno? Qué bueno, el K-pop es de Corea, por eso la K más bien aquí debe ser el J-pop. El de Japón, sí hay. Amigos, y en cuanto a internet para su celular, seguro médico para el viajero y reserva de actividades, aquí les dejamos un QR con toda la información y muchos otros tips. Luego uno encuentra también diseños bien locochones en playeras, pantalones, sudaderas. Lo que ya hemos visto 3 veces en un pedacito que caminamos son tiendas de gachapón. Estas famosas maquinitas en donde uno echa una moneda y le sale una capsulita con un posible premio. Aquí, por ejemplo, no sabes si te va a salir este o este monito. Yo no entiendo cómo es que siempre está tan lleno de gente. Y al parecer Sofía tampoco. ¿Cómo es posible esto, verdad? Y así como Rubí dirían, ¿quién viene a gastar su dinero para que le salga un animalito rezando? Pues la realidad es que muchísima gente se vuelve adicta a esto con tal de que le salga el monito que quieren. Por ejemplo, yo quiero que me salga el amarillo, echo una moneda, no me sale, vuelvo a echar otra, y así, amigos. Y súmale que gachapón hay de todos los temas habidos por haber. Este, por ejemplo, es a ver si me sale un ramen. Este parece como uno de los platillos con curry. Estos de aquí son sillones y diferentes tipos de muebles. Y así, amigos, hay 1 millón de temas
a fuercita, alguien va a encontrar un tema de su interés en alguna de estas máquinas de gachapón. Entonces la gente entra a estas tienditas para curiosear y ver si hay algo de su interés. Y una vez que encuentran algo, pues ahí empieza. ¿Y qué hacen con todas estas chácharas? Pues las coleccionan. Hay gente con colecciones enormes de gachapón. Los precios por cápsula andan entre los 300 y los 500 yens. Ahora sí que ya depende del monito, del diseño. Estos son Power Rangers, estos son monitos de Godzilla. Esta tienda, por ejemplo, tiene 2 pisos y como les decía, es la tercera que vemos apenas en unos cuantos metros en el pasillo comercial. Ah, miren, chéquense, también están estos. Por ejemplo, cuestan 1000 yens, pero tienes la posibilidad de que te salga uno de los premios de esta vitrina. En este caso son personajes de diferentes animes: One Piece, Dragon Ball, Demon Slayer. Está bien interesante, bien locochón todo este mundo del gachapón. Les aseguro que si me pongo a buscar voy a encontrar algún gachapón que tenga que ver con México. Y dato curioso, se inspiraron en las máquinas de chicles de Estados Unidos para esta idea. En vez de chicles, pues juguetitos. Hola preciosa, ¿cuál gachapón vas a querer? Elige uno. Vamos a ver qué te sale. De Tin Marín, de Doping, güey. Y si no traen cambio, no se preocupen. Aquí pueden echar los billetes o las monedas de 500. Ahí, era acá. Ahí voy, ahorita te compramos tu gachapón. Listo. ¿Cuál es el más raro que has visto de todos los gachapón, bebé? Ay, pues no sé ni a cuál irle, todos se me hacen tan extraños. Las ranitas esas, así como muy reales. Pues ya les llamó la atención el pulpo. Creo que cuesta 400 pesos. Se gira y... ¿Cuál queremos? ¿El amarillo, el verde, el azul o el rosa? El verde, el verde. El amarillo, amarillo. Oigan, si es emocionante cuando uno le está dando vueltas y de que ¡ay, que me salga el que quiero, que me salga el que quiero! Pues ahora sí, amigos, contemplen de noche el mundo de anuncios luminosos. Este lugar, esta zona, Dotonbori, también es famoso porque en la noche la vida nocturna es muy activa. Y pues todos estos anuncios neón luminosos hacen que tenga un ambiente bastante llamativo. Miren el barquito en el que íbamos hace rato. Estos barquitos están trabajando todo el día y hasta la medianoche. Ya pueden comparar hace rato que todavía estaba medio el atardecer y ahorita de noche. Solo nos acá encontramos una fila gigante para un takoyaki con un pulpo arriba. Al ladito un ramen mecanizado que sube y baja. Miren, se está sirviendo ahí los noodles. Qué random. Y enfrente un edificio pues como clásico. Pareciera un edificio de teatro. ¿Será el Kabuki? Teníamos que comprarnos otra monedita de a 10 yens. Están bien buenas. Qué buena está. Mira, Sofía, ahí hay otro cangrejo. Pues, ¿cuántos cangrejos gigantes hay aquí en Osaka? ¿Cuántos más, Sofía? ¿Cuántos más? También hay negocios enteros de las maquinitas en donde echas la moneda y tratas de sacar el premio. Y con cosas también muy raras. Miren ese. ¿Quién se quiere ganar un edamame? Estos son premios más grandes, un Mickey, estos sí se ven bien. ¡Oh, una fruta del diablo! ¡Wow! Como que a los japoneses les encantan las maquinitas para sacarse cosas, ¿no? Suerte para la próxima. Y le volvió a echar moneda. Ya entiendo la adicción. Es como que hasta que me salga mi premio le voy a echar monedas. 10 veces, amigos. Lleva 10 veces y no lo ha logrado. Lo acomoda, lo piensa bien y... Sí. ¡Oh, no! No. Bebé, gáname un osito cariñosito, por favor. No. Yo no voy a caer en esta trampa de juegos malditos. Vamos a hacer un reto. Si logro agarrar uno de esos labiales, el color que sea, te lo pones mañana. Así sea verde, azul, amarillo, rojo, morado. Ok, te doy una sola oportunidad. José criticándolos y ahí va a caer en la trampa. Te juro que sí me pongo lo que quieras y ganas. A ver. Aquí abajito marca el tiempo, bebé. Apúntale. O sea, ¿te dan Aquí, tiempo? 19, 18. No manches, te dan tiempo. Córrele. Libremente. Córrele. ¿Cuál? Pues ya el que quieras. ¿Este? Sí, es ese. Agárralo. 9. 8, Ya cuando estemos 7. listos hay que picarle. Córrele. ¡Oh! Agárralo.
Insisto, esto es una súper trampa, no caigan. Menso José que cayó. Por eso le dije, te juro que si te ganas la sombra labial más feo, me lo pongo. Yo estaba tan segura que no iba a ganar que le juré que me iba a poner lo que sea. Una papita a la francesa o un nugget. Insisto, ¿quién participa para tratar de ganarse esto? ¡Saluden! ¡Ahí estamos! ¡Hola! ¡Adiós! Creo que ya entendí por qué causa adicción, como que les da ilusión de que lo van a agarrar, entonces lo vuelven a intentar y lo vuelven a intentar hasta querer lograrlo, pero es solamente una ilusión, insisto. Miren esas gyozas gigantes. Osaka es el mundo de los objetos y la comida gigante. Esto se ve como una farmacia súper, pero ven el horario. Abren a las 10 de la mañana y cierran a las 4 de la mañana. Oye, ¿no me dijiste que íbamos a ir a un templo aquí metido entre toda esta jungla de anuncios? Sí, déjame ver dónde era. Síganme los buenos, es por este callejoncito. Está muy coqueto con estos. ¿Cómo se llamaban estos? Lámparas de papel, bebé. Dotonbori es como un laberinto lleno de restaurantes. Para donde sea que voltemos, siempre hay comida. Ahora entiendo por qué dicen que tiene un ambiente de come hasta caer. Y todos los lugares se ven bien coquetillos, bien bonitos. Se antojan. Pues llegamos al templo Hosenji, a 2 cuadras de todo el despapalle. Y aquí luego se nota la diferencia. Está un ambiente como más tranquilo, más calmado y sereno. ¿Qué hablará este gato? Vamos a agarrar incienso. 50 yens y este se pone acá en la olla del incienso. Pues vamos a explicarle a mi suegra los usos y costumbres de la religión budista. Como les decíamos, se prende un incienso, se coloca en esta vasija y se echa así el humito a la cara para purificarse las ideas. Échese. El incienso es una ofrenda y el echarse humito al cuerpo y a la cara es como el proceso de purificación. Mira qué amable, un señor ahí le está explicando a Rubí qué hacer. Aquí en este templo se le echa 3 times. One. acá. One. Arriba otro más. Reverencia. Este templo tiene 400 años y desde entonces se hace esta tradición, amigos. Como forma de respeto a este Buda se le arroja agua. Estos de acá son niño, niña, el Buda y... Como alcanzan a ver, de todo el agua que le han echado le ha crecido con musgo a las estatuas. Entonces es como una imagen todavía más mística. Entonces si vienen para acá, no se olviden de bañar a este Buda. Está chiquito, pero está bonito y diferente la tradición. Arigato gozaimasu. Oigan, y pues como vieron, ya nos ha pasado varias veces que los japoneses, la gente local, nos ve ahí como que, ¿y aquí qué se hace? Y se te acercan y se interesan en mostrarte cómo hacerlo correctamente. Eso está muy padre. Nena, cómprame por favor un disfraz de Pikachu para combinar con la bebé. No se lo hemos puesto. No, pues es que está bien calentito y nos ha hecho un buen de calor. Se asaría ahorita. No, nena, mejor cómprame una chaqueta de One Piece. ¿Ves esto? Todo bordado. quieres. ¿Cuánto creen que cuesta? Es totalmente bordada. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 50,000 yens. O sea, 6,500 pesos, $330. Pero están bien padres, miren. Personajes de Naruto. Y así es el frente, vean. Están bien padres. Por acá está el de las Águilas del América. Ándele, miren nada más. Esto es lo que estaba buscando. Una camisa de Evangelion. Vean esa sudadera, está chidísima. ¿Me la compras? ¿Es el chef de One Piece? No, casi le atinas. Es el espadachín de One Piece. Pues ya, aunque sea, cómprame unos calzones de Shin-chan. Imagíname nada más con unos boxers de Vegeta. Baby, te los compro si con esos ya no te vas a rozar. Ahora, no me ventaníes. Oh, por Dios, el mundo de las pijamas. Están bien chidas. Chulada de maíz prieto, amigos. Pijamas de diferentes personajes. ¿Cuál comprarían ustedes? A ver, bebé, ¿tú cuál comprarías? ¿Cuál sí te pondrías? Yo me pondría la de el dinosaurio de Mario Bros. El dinosaurio de Mario Bros. ¿Cómo se llama? Di que sé que es de Mario Bros. ¿Qué les parece, amigos? Hemos visto que mucha gente trae de estos en la calle. Desde ahora díganme José Kitty. Date la vuelta para que se te vea el moñito. Muy cute. La neta, las chamarras son una obra de arte. ¿A poco no, amigos? Díganle a Rubí que si
Sí, cómprale una Jose. Miren, hay más gente ahorita que en la tarde. De hecho, la fila para subirse al barquito está gigante. Sí, definitivamente el ambiente para venir a conocer de noche es más llamativo por todo el mundo de anuncios luminosos. Amigos, pues las tiendas Don Quijote son un mundo de laberintos y productos. Olvídense de la organización y todo el orden, la estructura de Japón. Aquí hay despapalle. Productos por doquier, pasillos estrechos, gente con el celular tratando de traducir y entender qué son todos los productos que ven. Y encuentran de todo: farmacia, souvenir, cosméticos, joyería. Incluso hay productos de marca que hacen colaboración con esta tienda. Mira, un gatito y el perrito Hachiko. Oigan, y pues bueno, en cuanto a los precios, esta tienda se caracteriza por ser muy económica. De hecho, su lema es, por favor, más barato. Este pingüinito lo vemos por todos lados porque es la mascota de la tienda. Se llama Don Pen. Y pues el más popular o tradicional, digamos, es el que tiene el gorrito navideño. Se ha vuelto tan popular y famoso que ya hasta tiene su propia línea de productos. Vean esto, un Kit Kat de sake. Hay demasiados Kit Kat. ¿Será de por acá o qué? Miren, en este piso está la entrada a la Rueda de la Fortuna, pero hay una filononona. Nos queríamos subir, amigos. Ni modo, será para otra ocasión. Ya la bebecita anda algo cansadita, media irritada. Vamos a terminar de ver la tienda ya para irnos a dormir. Una secadora de pelo Panasonic. ¿No nos interesa, Rubí? Un traje de Santa. Un traje de Santa negro. Miren, hasta el peluche del pingüinito hay. ¡Oh! El sombrero de Luffy, bebé. El sombrero de Luffy. 1500 yens. Hasta videojuegos hay, No sabía que necesitaba una baraja de Stranger Things, amigos. Qué random. ¿Quién se compra una peluca de este tipo? Esto está a buen precio. Un power bank de 10,000 miliamperes en 3,000 yens. ¿Les está gustando Don Quijote? ¡Sí! Dato curioso, la mayoría de las tiendas Don Quijote son 24 horas, amigos. 24/7, imagínense. Pueden venir en la madrugada justo antes de que salga su vuelo. A ver qué color de ojos elegirías tú. ¿Qué lentes de contacto? Los amarillos. Yo también me pondría lentes de contacto amarillos. Fíjense que ya hemos visto varias chicas con ojos así como grandes, como tipo anime. Yo dije, wow. Ahora que veo aquí, miren, son lentes de contacto que hacen que se vea más grande su pupila. Está bastante grandecita el área de los ojos. Miren, estas calcetas Calvin Klein en 2,000 yens están a buen precio. 260 pesitos. Lociones, electrodomésticos, ropa. Está padrísimo este imán del Kabuki. Vean, queda pegado y la parte de abajo colgada. Creo que no es buena idea venir a un Don Quijote a mitad de viaje. Más bien sería como para venir el último día. Por si algo les hace ojitos, pues para que no lo estén cargando durante el viaje. A mí me gustó una chamarra, pero pues ya tengo suficientes chamarras. No vale la pena que compre otra ahorita. Estos también me los quiero llevar, pero pues no. También padres, 260 pesos, $13. Los tipo Crocs. No son marca Crocs, pero son marca del pingüinito. Ay. Sexto y último piso, amigos. Esta de por acá es la sección de las bolsas de marca. Michael Kors, por ejemplo. Digo, comparado con México sí es un poco más barato, pero si por ejemplo van a Estados Unidos, pues es lo mismo. ¿Por qué hago este comentario? Pues yo diría que si ustedes ya van de compras regularmente a Estados Unidos, no vale la pena que vengan con la idea de voy a aprovechar y comprarme una bolsa de marca allá porque ahí está la super ganga. La verdad es que no hemos visto una super mega oferta que mejore algo de Estados Unidos. Yo les diría, mejor aprovechen, invierten su tiempo en seguir conociendo los atractivos de Japón y su gastronomía. Si van caminando y de paso ven una bolsa porque su modus operandum, su modo de vivir es comprar y comprar, pues adelante. Digo, hay gente que sale de viaje y dedica un día a irse a las tiendas de lujo. Es totalmente válido. Mi punto es, en los productos que no son de Japón, no esperen una super mega ganga mejor que en Estados Unidos. Mejor enfóquense en Japón. Oigan, hasta Bruno Mars grabó una canción en esta tienda. Bueno, no sé si en esta, pero acerca de las tiendas de Don Quijote.
Hoy el vientecito está con todo. Creo que vamos a tener que ir a Uniqlo, bebé, por otras chamarras para el frío, ¿eh? Nos dirigimos a nuestra siguiente parada, el barrio de Shinsekai. Se parece bastante a Dotonbori, lleno de anuncios y cosas enormes en los establecimientos. ¡Wow! Y aquí luego tenemos la famosa torre. Esa la hemos visto desde todos lados, ¿eh? Es muy fácil de identificar. Se llama Torre Tsukenkaku. Se puede subir. Y de hecho, este barrio se rediseñó hace como 100 años, inspirándose en las ciudades de París y de Nueva York. Entonces podría decirse que esa es la Torre Eiffel de este barrio. La Torre Eiffel de Osaka. Aún no hemos comido en ninguno de estos sushis con cintas transportadoras. Pues de una vez vamos a ver qué tal está. Hay otro también que se llama Sushiro. Ay, es muy parecido a esto. Ya le pusimos ahí que somos 3 adultos y un niño y nos dieron turno. Somos el número 20. Oh, eso fue demasiado rápido, amigos. No hay gente. Estoy emocionadísima por venir a este restaurante. Habíamos intentado ya en varios días, pero siempre estaba llenísimo. Hay varios platillos en la bandita. Ahorita vamos a ver qué pedimos y así uno lo recoge. Es lo emocionante de este restaurante. Entonces aquí ya uno le pone que inglés y vamos a ordenar que si quiero jugar Bikurapon. A ver, ¿qué es eso? Creo que me anda pidiendo apostar. Mejor no, vámonos de regreso. Vamos a comer. Ah, se pide desde el celular. Hay que escanear. La tablet nos dijo que va a llegar nuestro primer platillo. ¿No viene como en un numerito? Ah, no sé. Pedimos 2 de atún. ¿No es esto de arriba? Ah, son estos de acá. Sí. ¡Oh, qué rápido! Oh, ya vi. Llegaron que ni me di Ya cuenta. entendí. A ver, creo que ya le estamos entendiendo. De lo que pasa aquí abajo, si a uno se le antoja lo puede agarrar. Y lo que pide uno en la tablet viene por esta cinta transportadora y llega hasta tu mesa. Ah, viene el siguiente. ¡Ah! Este es uno, pedí... No, creo que ¿este es el suyo? ¿Este es el de pollo? Ah, pues este es suyo, madre mía. Mi mamá no come sushi. Un tempura. Camarones tempura. ¿Qué quieres, Sofía? ¿Camarón tempura? Esto de acá es la soya. Solamente hay que echarle unas gotitas, se apachurra aquí. Y se hace de la siguiente manera. Itadakimasu. ¿Qué tal están? Está rico, pero definitivamente está mucho más rico en el mercado. Justamente en el mercado nos explicaron que estas cadenas de restaurantes manejan el atún de criadero, no del mar. Entonces, sí, la verdad sí se nota. Y yo quiero suponer que en el mercado también es más fresco. Ahora sí que uno viene aquí por la experiencia de ver las bandas transportadoras. Y también porque es más económico. Vamos a darle al camarón tempura. Está bueno. Este sí se la rifó, ¿eh? Oigan, y vean qué modernidad. Los platitos, para que no se vayan acumulando, uno los avienta por esa como resbaladilla. ¡Wow! Adiós. Adiós. Y así de fácil, 0 platos sin meseros. Miren el precio, 132 yens, o sea como unos 15 pesos el nigiri. Baratísimo, pero sí, como dice ella, pues en cuanto al sabor, bastante regular. Vamos a ver si encontramos uno acá medio más premium, a ver qué tal la diferencia de sabor. A ver, miren este que dice extra fatty, o sea, grasosito. Vamos a pedirlo. El nigiri de camarón, 180 yens. Listo, ahí viene nuestra orden. Sí, miren, llegó más marmoleado que el anterior. Hay unas gotitas. Este sí ya se siente más grasosito, más rico. Está mucho mejor. Este costó 52 pesitos, 2.5 dólares. No sé qué pidió José de camarón con mayonesa, pero está muy bueno. Creo que esto va ganando. Wow, hasta las bebidas te llegan en bandita, pero estas en platito para que no se caigan. Y al parecer uno aquí puede jugar cuando pide. No sé qué fue eso, pero Rubí ya se emocionó y ¿sabe qué tantos platillos pidió? ¿Cuál se les antoja? Miren, este es como un salmón con queso y unos camarones envueltos. Ramen para la mesa 20. ¡Ay! Pues no se ve tan mal que digamos, ¿eh? Pues los fideos estaban buenos, pero el caldito no me encantó porque no era un caldito de cerdo, era más bien como de mariscos, de pescado. Ahí viene la última orden. Este se llama gordito y bonito. Y miren, esta que está aquí es una llave con agua caliente. Se toma un vasito de acá arriba. Aquí mismo siempre tienes el matcha. Y ahora sí, le echas el agua caliente y solito se va revolviendo. Vean cómo sale el vaporcito. Checkout. Y queremos checar la cuenta, a ver. Miren, en total fueron 4,595 yens. Ah, mira, acá estaban las servilletas, nena, con razón. Y uno paga solito. Acá está la maquinita.
Muy autónomo todo este ambiente, todo este show. Y son un chorro de mesitas, muchísimas, pero estos sushis siempre están bien llenos, amigos. Es la opción económica. Pues estuvo padre la experiencia para una vez. Nosotros pueblerinos nos emocionamos mucho cuando llegaban los alimentos por la banda. Pero sinceramente no repetiríamos porque pues estamos en Japón y hay lugares muchísimo más ricos. En total fueron unos $30 por 21 piezas. O sea, sí está muy barato, pero el sabor pues regular. Y aclaro, regular en comparación de todos los otros lugares que ya hemos probado, que todo está delicioso acá en Japón. Y de repente, ¡pum!, se anocheció y la torre se iluminó. Se ve bien padre. Pues sigamos explorando este barrio. Recuerden, se llama Shinsekai, que significa mundo nuevo. También ya hemos visto varios jueguitos así como de tírale al rifle y gánate algo. Ahí va, vamos a ver si gana, vamos a ver si gana. ¡Ay! Siento que me va a rebotar. Miren nada más. Hasta los Derbez anduvieron aquí jugando, ¿eh? No Ya se me más. antojó jugar. Sí o sí nos tenemos que llevar un imán de pulpito de aquí de Osaka por el takoyaki. Unos calcetines de takoyaki. ¿Quién dice yo? Pues sí está lleno, está bueno el ambiente. Eso sí, no está tan lleno como en Dotonbori. No sé si porque hoy sea lunes. Y ahí por si se preguntaban en cuánto sale cortarse el pelo en Japón, según mi japonés, no sé, según yo cuesta 700 yens el corte de pelo. Y supongo que aquí quedas bien feliz, miren. 700 yens, o sea, hace como 95 pesos, $5. ¡Wow! Este es el mundo de los juegos. Hay bastantes aquí, ¿eh? Son literalmente juegos de feria. Este debe ser. De pescar pelotitas. Mira, nena, si quieres tiro con arco, sube las escaleras. Son varias callecitas y lo que más abunda es la comida. Mira, este chefcito lo hemos visto en todos lados. ¿Se acuerdan de Dotonbori? El que estaba en un edificio súper gigante que daba vueltas. ¿Quién es? ¿Alguien sabe? Siento que de repente va a abrir la boca y va a hablar. O nos va a dar una mordida. ¡Wow! Esta es una máquina de algodón de azúcar. Mira, te lo hacen aquí en el momento con la forma que tú quieras. Podemos pedir una de limón, por favor. ¿Quieres uno? Ya mi mamá nos dijo que sí somos bien pueblerinos, que hasta de estos hay en Liverpool, allá en México. En Zacatecas. En Zacatecas. No, pues sí nos hace falta ver más bags. Que nos sorprendimos con muy poco, dice mi mamá. Le estoy diciendo a José que para mí esto es la esencia de Osaka. Comida, muchas luces y una batalla campal de los restaurantes por cuál es el más llamativo. Para ver quién pone la escultura, estatua y el anuncio más grande. ¿Qué tal las modas en Japón, amigos? Pelo verde, osito de mochila. Está chido, ¿no? Muy original, la verdad. Se ve que le echa muchas ganas. O sea, imagínate cuánto tiempo te tardas en hacer ese peinado, vestirte así, hacer que todo combine. Miren esto. Estaba indeciso si un pulpo o un takoyaki. Puedo tener las dos. Un takoyaki con un pulpo adentro. ¡Oh! ¡Está increíble! Chuchería y media venden en estas tienditas, amigos. Uno se entretiene aquí muchísimo tiempo viendo todo lo que hay. Galletas, llaveros, muñequitos. Está muy cañón el consumismo y todos los productos que hay. Vean, José ya se emocionó, que se cree ninja, que no sé qué. Había un jueguito donde hay que lanzar esas como... Estrellas ninja. Estrellas ninja. Shuriken. Shuriken. Ahí al como tiro con arco. Para mí eso es tiro con arco, pero bueno. Miren, y hay diferentes diseños. ¿Con cuál creen que le vamos a atinar, Qué loco, ve, de 4 puntos, de 3, como de 8. Están padrísimos estos Shuriken. ¡Oh! Ya soy Naruto. Ahí va José, se prepara, se concentra. No me vas a pegar, Mega fail. Otra oportunidad. Lo bueno es que son 6 intentos. Venga, bebé. Uno de... ¡Muac! Le estaba tomando una foto de las estrellitas y luego me regañan de que no se puede compartir. Y José, no, yo soy el ninja. Échale. ¡Oh! ¡Por fin! Oye, salió buenillo. Yo creo que las 2 primeras nada más eran lo que calentaba. 3, lleva 3, bebé. Si eras ninja en tu otra vida. ¡Oh! ¡Guau! 4 de 6, excelente. Mira nomás, mi premio dice que soy el mejor ninja del universo. En lo que malgasta José su dinero. $10, 200 pesitos nomás. ¿Qué? No me es malgastar. Bueno, ya vivió su experiencia, está bien. Amigos, pues ahora sí ya me puedo ir de Japón contento. Oficialmente ya soy un ninja.
Amigos, tan llamativo es esta zona que ni siquiera me di cuenta que había un McDonald's. O sea, McDonald's aquí se ve opacadísimo contra la comida local. ¿Te habías dado cuenta que había un McDonald's? No. Y así se ve la famosa torre desde abajito. Está padre que cambia de colores. Pues ya entramos a la torre, amigos. Juegos, juegos y más juegos. A ver, vamos a ver si nos llama la atención alguno de estos. Ah, este lo he visto en el anime, amigos. Vamos a ver si Sofía es de la suerte o no. Aquí se decide, amigos. Yo digo que sí es de la suerte. A ver, va a aventar su monedita. ¿Y dónde? ¡Ah! Aquí, ¿qué te dije? Chócala, bebé. Sí le atinaste eres a la niña suerte. de la suerte. ¿Y qué o qué? ¿Qué nos ganamos o qué? ¿Qué nos ganamos? Saber que Sofía sí es de la suerte. Perdimos un yen. Hay un yen, pero ganamos la sabiduría de que sí es de la suerte. Miren, aquí nos pueden dibujar con el personaje favorito del anime. ¿Cuál quieres, bebé? Que nos dibujen con quién. Te doy a elegir. Puede ser con Rengoku o con Luffy. Como que esto de caricaturistas son famosos en las torres, ¿no? Miren, este cuesta 2000 yens. Estamos llegando a la luna, amigos. Estamos despegando hacia el espacio. ¿Y ese quién es? Te digo que es famosillo aquí, ¿no? Ah, ¿es el mismo de afuera? Sí, es el mismo bonito, sonriente. Ahí está, miren, esta es una cámara en vivo de que estamos despegando. ¡Fum, fum, fum, fum! Ah, sí está altito, ¿eh? Miren, ese es el edificio en donde andábamos, el Harukas, el otro día. Oh. Pues bienvenidos a la plataforma de observación de la torre. Está pequeñita. Esta es la parte interna, también hay una parte externa. ¿Quién tenemos por aquí? A ver, ya fue mucho, ya lo hemos visto demasiado, así que ya investigué. Billiken se considera el dios de la buena suerte. Es un personaje muy famoso aquí en Osaka y la tradición es sobarle las patillas para traer la buena suerte. Obviamente tenía que haber sello de Billiken, ya lo pusimos, amigos. Esos son los piecillos, ¿no? Sí, los piecitos. Lo interesante es que no se sabe exactamente cuál fue su origen. Algunos dicen que fue creación de un gringo en el siglo pasado. Vean, Billiken en todas sus facetas, hasta como la Estatua de la Libertad y hasta como luchador. Y a mí me sigue sorprendiendo demasiado que estén todos estos amuletitos que uno puede agarrar así nada más. ¡Chun! Aquí está mi objeto de la buena suerte y ya, cada quien tiene que echar las monedas. Es de confianza porque no hay nadie cuidando. A ver, y ahí les van las vistas. Esta es la callecita por la que veníamos caminando. Acá de este lado tenemos el edificio al que entramos el otro día, el Harukas 300. No ayuda mucho que esté el vidrio medio inclinado, hace que se refleje todo. Ni modo, no salen muy buenas tomas, pero es una vista 360 grados. Miren, esta bebé aquí ya anda haciendo amiguitos. Esta niña ya pasó el barandal. ¿No te da miedo, preciosa? ¡Ay, juezu! Ahora vamos a la parte de hasta arriba. Uf, es al aire libre y se empieza a sentir el frillito. Subimos unos cuantos escalones y ¡ah! Sí se siente el viento. Miren, hay un pasillito locochón. Ah, la foto es desde arriba, bebé. Me voy a ir desde arriba y te la voy a tomar desde arriba, ¿eh? Ok. Me voy a ir desde arriba. Ok. Miren, mucho mejor. Se ve acá más chido. Wow. Qué loco. Dice Rubí, sí me dio miedo. Ah. Es que se ve hacia abajo. Wow. Qué bueno que yo se la hice ella. Me dice, apúrate que tengo miedo. Espérame, ahí va con el celular, aguántame. Qué miedo. Me toca a mí, amigos. Voy a ir a asomarme con cuidado, despacito. Vamos a ver si lo logramos. No manches, no estoy seguro si voy a poder. ¡Ay! Es que está salida la plataforma. ¡Ay! ¡No manches! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡No puedo ir para allá! Estuvo horrible, horrible, horrible. Soy muy orgullosa de ti. Pensé que no te ibas a atrever a cruzar por ahí. Yo al contrario dije, nah, no me va a dar miedo, pero empecé a dar los pasitos y vi hacia abajo y dije, no. Y es que Ya la última parte, se los juro que caminé así. Tuve que apagar la cámara. Si vieron, apagué la cámara y dije, no, me tengo que concentrar en caminar. Y es que esta plataforma está afuera del edificio, o sea, literalmente salido, entonces, y luego, si vieron, es cristal, o sea, entonces se siente muchísimo, a mí también me dio muchísimo miedo. No sé si alcancé a grabar el cristal. Ah, pero vean, desde acá se ve mejor. Bueno, está un poco esta reja, pero pues ya no reflejan las luces en los cristales. Ya se alcanzan a ver todos los edificios iluminados. Oh, y las calles. También está muy grande Osaka. Miren, ahora sí, ahí les va el Harukas 300. Oh. Uy, ese viento está pegando bien duro, bebé.
La foto y los videos padres se toman alguien desde arriba y ya la otra persona ya en el pasillo de la muerte. A ver, ahorita que no hay gente, voy a hacer otro intento. Yo estoy volteando hacia arriba, no estoy viendo al suelo. Ahí me dicen qué tal. Ay, ay, ay. Aún así me pone nervioso esto. Uy, ay. Esta es la única vista que tengo. Por andar con la plataforma se terminó la hora de estar arriba, amigos. Ya no alcancé a grabarles la rueda, también se veía muy padre. Pero definitivamente si van a subir a esta torre ya vale la pena que suban hasta la parte de arriba. Miren, la torre se construyó en 1912. Más de 100 años ya, ¿eh? Qué buena ingeniería los japoneses. Literal, los últimos en salir del edificio. Literal, hasta, Como siempre nos andan corriendo. hasta los trabajadores así como que esperándonos a que saliéramos. Ups. Pues ahora sí que ya sabemos, sobre las patas, bebé. Sobre las patas y agarra todos los gérmenes de los turistas, ándale. Ahora sí ya entendemos, amigos, por qué está tanto ese pelón por todos lados. Pues es el Billy Ken. Y estas son patotas enormes, o sea, este trae mega suerte, nena. Dale, dale, dale. Hasta los callos. Hasta los callos de sobaste.